Ahora sí, empezamos. Estoy empezando a grabar, así que por eso. Entonces, en la clase de hoy día vamos a ver ejemplos de fuerzas. En la clase pasada vimos tipos de fuerzas, solo para hacer el recuento breve pero apuradamente. Vimos la fuerza peso, como una fuerza que va a estar siempre presente. Vimos la normal, una fuerza que suele estar presente. Vimos las cuerdas y las poleas ideales, como estos objetos que en el caso de las cuerdas transmiten fuerza y en el caso de las poleas cambian la dirección de la fuerza, nada más. Y vimos otro ejemplo que es el plano inclinado, que era esta superficie que a nosotros nos permite reducir la acción, así entre amigos, ¿cierto? Reducir la acción de la gravedad, reducir la fuerza de roce muchas veces, nos permite levantar objetos disminuyendo la fuerza porque si no nos cuesta mucho. Y vimos la fuerza de roce, vimos la fuerza de roce estático, la caracterizamos la fuerza de roce cinético y vimos la ley de Hooke, que es la ley que viene de los resortes. Eso fue lo que hicimos en la clase pasada. Caracterizamos los tipos de fuerza y hoy día vamos a ver ejemplos prácticos, ejercicios, que son los que están en las diapositivas, y si nos alcanza el tiempo, vemos algún ejercicio ¿cuánto se llama? De las guías que les dejé en la plataforma. Partamos entonces, este ejercicio está, por supuesto que esta materia está toda en la, va a estar todo esto va a estar ¿cuánto se llama? Creo que se ve eso, ¿no? Sí, se ve eso, va a estar acá en el curso, ¿cierto? En la unidad 2, perdón, en la unidad 3, en la clase 5, ¿ya? Ahí está todo. En esta carpetita que dice material adicional, aquí está todo lo que cabe. Esto fue lo que subió hoy, esto es lo que ya estaba, ¿cierto? Esto es lo que subió hoy día. Este material comprende las clases, las que aquí aparecen como las 5 y las 6, por si acaso, ¿ya? Aquí también aparece la fuerza 6, que es fuerzas y leyes de Newton. Estas precisamente los tipos de fuerza, aquí se ve todo el contenido. Peso normal, tensión, roce, fuerza elástica y los ejemplos, ¿ya? Ahí está la fuerza, el roce. La fuerza elástica no está hecho. Me acabo de dar cuenta. Ya, por si acaso, o sea, la información está en la clase 5, pero en la clase 5 comprende la materia de las 5 y las 6, que son nuevamente todo lo que tiene que ver con las leyes de Newton y con fuerzas. ¿De acuerdo? Y los ejemplos que yo voy a ver son los ejemplos que están en la diapositiva que estoy ocupando, ¿cierto? Que en esa carpeta aparecía como clases, creo. A ver si la memoria no me falla. Material adicional. Contenido se llama. Ahí está, se llama contenido, ¿cierto? Esa es la diapositiva. Fíjense que unidad 3, clases 5 y 6. Y aquí están los ejercicios resueltos y las guías de ejercicios, ¿ya? Para que se entretengan con eso. Entonces yo voy a ocupar esta diapositiva, tiene algunos ejercicios resueltos, las diapositivas que están por defecto también, así que puede que también las ocupe nuevamente, son las de las clases 5 y 6. Perdón, la de las 6, la de las 5 ya la vimos. Es la diapositiva de la clase 6, esta de acá, ¿cierto? Esta de aquí, tiene estos ejercicios, así que de acá vamos a hacer la clase de hoy. Entonces voy a partir con este ejemplo que es de las otras diapositivas, ¿ya? Eso lo vamos a ver entonces, ejemplos. Ejemplo 4. Este ejemplo es de un ejercicio con coeficiente de roce. Ahí está, ejemplo 4. A un disco de hockey sobre un estanque congelado se le da una rapidez inicial de 20 metros por segundo. Si el disco siempre permanece sobre el hielo y desliza, ojo, fíjese, dice desliza 115 metros antes de llegar al reposo, nos piden determinar el coeficiente de fricción cinética entre el disco y el hielo. Ahí está el dibujo, a la izquierda está el esquemita, ¿cierto? Y a la derecha está el diagrama de cuerpo libre, donde las tres fuerzas involucradas, acuérdense acá la recomendación siempre, no siempre uno les va a decir, pero siempre lo tienen que hacer, lo ideal es dibujar el diagrama de cuerpo libre entre el diagrama de cuerpo libre, ¿no es cierto?, del cuerpo. Ahí está el diagrama de cuerpo libre, entonces están las tres fuerzas involucradas, el peso, que tira hacia abajo, la normal, ¿cierto? Perpendicular a la superficie, que tira hacia arriba y que además produce que este cuerpo, como nos dice lo cotidiano o la experiencia, está en equilibrio en el eje Y. Y en el eje X tenemos la fuerza de roce, que recuerden siempre, la fuerza de roce siempre se opone al movimiento. Como el objeto del disco de hockey en esta representación se mueve hacia la derecha, la fuerza de roce está en la dirección izquierda.
Y además es una fuerza de roce cinético, por lo tanto es una fuerza que es constante, así que no hay ningún problema con ello. ¿Ya? ¿Cómo habría que empezar con esto? Bueno, para encontrar la fuerza tenemos que encontrar primero hacemos el diagrama de fuerza, ¿cierto? O tenemos que hacer dos cosas, perdón, la igualdad de la fuerza, ¿cierto? La segunda ley de Newton. Y fíjense que, o recuerden que la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, así que eventualmente hay que calcular la aceleración en este caso. ¿Ya? Que por supuesto va a haber que calcular la de los datos iniciales del problema. Fíjense que se le da fíjense los datos, el disco se le da una rapidez inicial de 20 metros por segundo y desliza 115 metros antes de llegar al reposo. Así que con esos datos hay que sacar la aceleración. Esto vendría siendo para la aceleración un problema de cinemática, como lo vimos, como ya lo vimos. Veamos entonces la solución. La solución clásicamente, bueno, primero siempre el dibujín y luego aplicar la segunda ley de Newton en el eje X. Tenemos, perdón, en el eje Y tenemos que no hay aceleración, ¿cierto? La normal que va hacia arriba, aquí está la normal, aquí sería NI, ¿cierto? Aquí se están ahorrando la componente vectorial, se quedan con las componentes, las que apuntan hacia arriba son positivas, esa es la norma de la normal, N, y está equilibrado por la fuerza de gravedad o peso que apunta hacia abajo, y el módulo de la fuerza de gravedad es mg, igual menos, que se opone, ¿cierto? Está hacia abajo en el eje, por lo tanto de esto encontramos que la normal es la masa por la gravedad. Eso para el eje Y. Y por su parte, para el eje X tenemos que, nos vemos el grafiquito, entonces la fuerza, la única fuerza es la fuerza debido al roce cinético, K de kinetic, ¿no es cierto? Que va hacia el lado izquierdo, es decir, hacia el negativo de nuestro eje coordenado. Ahí está, menos F sub C de cinético. Aquí hay una incongruencia, ¿cierto? Pero es K de kinetic o C de cinético. Apunta hacia la izquierda, así que es negativo, y en este caso sí hay una aceleración que también va a ser negativa nuevamente porque la aceleración apunta a la izquierda, dado que la velocidad apunta a la derecha, o dicho de otra manera, esto se está frenando. Además que, como bien lo vimos en clases, la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, implica que las fuerzas la fuerza y la aceleración son vectores paralelos. Así que la aceleración tiene que apuntar al mismo lado de la fuerza, si no, no tiene sentido. Así que en el eje X, la fuerza de roce cinética es con menos, apunta a la izquierda, y por lo tanto la aceleración también apunta a la izquierda. O dicho de otra manera, el cuerpo se está frenando, por eso la aceleración es negativa. ¿De dónde se van los menos? Y encontramos que la fuerza de roce o cinética es la masa por la aceleración en el eje X. Acuérdense que normal igual a la masa por la gravedad por el equilibrio en el eje Y. ¿Ya? Son cosas diferentes. ¿Ok? Entonces esto viene del equilibrio de la fuerza o la suma de la fuerza igual a la masa por la aceleración, donde en el eje Y eso es 0, en el eje X apunta hacia el lado izquierdo del eje coordenado. Recordando que siempre, acuérdense que la fuerza, lo vimos en la clase pasada, la fuerza de roce cinético es igual al coeficiente de roce cinético por la normal. ¿Ya? El coeficiente de roce cinético es una cantidad dimensional, por supuesto. Así que, nuevamente, la fuerza de roce es igual al coeficiente de roce por la normal. Eso siempre es así, ya sea en la versión cinética o la versión estática. De acá podemos despejar entonces que las fuerzas de... acá nos piden el coeficiente de fricción cinética, así que despejamos el coeficiente de fricción cinética, lo despejamos de acá, de F igual a mu por T por N, eso es dividir el N hacia la izquierda. En la fuerza de roce cinética es la masa por la aceleración en el eje X, así que reemplazamos. Acá está el reemplazo, ¿cierto? Pasar hacia la izquierda dividiendo. Acá está. Y de acá reemplazamos que la normal es la masa por la gravedad, ¿cierto? Que esto viene de la primera ecuación. Generalmente, de acá sacan harta información, ¿cierto? Acuérdense, fíjense que estas dos ecuaciones son independientes una de otra en general. Bueno, siempre son independientes una de otra. Así que esto básicamente les da mucha información del movimiento y es la que ustedes deben ir ocupando para ir respondiendo a este tipo de ejercicios. Entonces, de acá encontramos el valor de la normal, que era m por g. Lo reemplazamos acá de tal manera que el coeficiente de roce cinético en este ejemplo va a ser
la razón entre la aceleración en el eje X y la gravedad. ¿Ya? Esto debido nuevamente a la definición de la fuerza de roce cinética y a estas dos ecuaciones. ¿De acuerdo? Entonces, dado que aquí estamos bien, ¿cierto? Entonces, esto es, nuevamente, es tomar estas dos ecuaciones, las dos ecuaciones para los dos ejes, y despejar una con la otra y reemplazar, ¿cierto? Acá la fuerza de roce cinético con esta ecuación de acá, como mu por la normal. Y eso, entonces el coeficiente de roce cinético va a ser la razón entre estas dos aceleraciones. Y dado que el desplazamiento en este ejemplo, lo dice acá, se desliza 115 metros, así que vamos a tener un delta X que es 115, una velocidad inicial que es 20 metros por segundo, ¿cierto? Que está acá, se le da una rapidez inicial, perdón, ¿cierto? Rapidez de 20 metros por segundo, y una rapidez final de 20 de v sub x igual a 0, se obtiene que la aceleración es esta expresión de acá viene esta expresión viene de unas expresiones que se ocupaba, ¿cierto? Que se menciona o que vimos en cinemática, que es que la aceleración, o dicho de otra manera, esto es v es igual a v0, esto con el cuadrado, ¿cierto? v0 es v0 cuadrado menos, ¿cierto? Si la memoria no me falla, menos. O más, la aceleración más 2 veces la aceleración por delta X. Si la memoria no me falla. Se me olvidan algunas ecuaciones. Esta era más compleja de acordar, pero creo que es una ecuación de este estilo. Y de acá entonces se obtiene esto de acá. Que la aceleración, esto con la velocidad al cuadrado. ¿sí? Que la aceleración entonces es la diferencia de velocidades al cuadrado. De hecho, aquí falta de hecho, que si lo piensan, esto está con valor absoluto, porque aquí les va a faltar un menos, ¿cierto? Porque esta aceleración es negativa. Ahora lo que pasa es que ese menos de la aceleración está puesto acá arriba, en principio. Entonces hay que tener cuidado con los signos nuevamente. Acuérdense que los signos tienen interpretaciones. Acá se quedan solo con el módulo, así que acá va un valor absoluto. De la diferencia de las velocidades al cuadrado partido 2 por x, que era el desplazamiento, donde esta velocidad es 20, lo daba el problema, este 2 es el 2 de la fórmula, el 115 que es el desplazamiento, y al calcular esto da 1.74 metros partido por segundo cuadrado, que sería la aceleración del problema. Insisto, esta aceleración, dado como están los ejes, debiera ser negativa, hecha con la fórmula tal cual da negativa, pero que ahorran el signo nuevamente porque ya lo pusieron de antemano aquí. Así que si ponen de antemano el signo acá, este es el valor absoluto de la aceleración. Así que tiene que ser positivo. Puede que les negativo, pero tiene que ser positivo acá para hacer el cálculo. Entonces, lo importante de esto es que, ocupando esta ecuación, que es de la cinemática, que viene nuevamente de este hecho de acá, de que hay una rapidez inicial y que luego de 115 metros el disco se frena, se obtiene entonces esta aceleración en el eje X, que es de 1.74 metros partido por segundo cuadrado, y con eso obtenemos entonces el coeficiente de roce cinético, que ya habíamos demostrado que era la aceleración en el eje X partido la gravedad. Esta es la aceleración en el eje X partido la gravedad. Es 1.74 metros partido por segundo cuadrado, partido del 9,8 clásico. Acá depende insisto, depende de la, ¿cuánto se llama? Depende de la fuente. En algunas partes aparece como 9,8, en otras partes aparece 9,81. Si ustedes revisan el taller 2 que les envié, 3, perdón, les puse 9,81. ¿ya? Tienen que estar atentos con eso porque el dato que yo les doy es el que tienen que ocupar. Ahí depende mucho de la fuente. Obviamente eso responde a pequeñas variaciones que dependen del lugar y dependen... La gravedad siempre oscila entre 9,79 y 9,806, algo así. Por eso 9,81 la aproximación. Finalmente, entonces, el coeficiente roce cinético, que es la división de estas aceleraciones, esta que es la del disco y esta la de la gravedad, es 0.117.
Entonces, nuevamente acá lo que hicimos fue considerar las fuerzas que están actuando sobre el disco, la sumatoria de fuerza en el eje Y, la sumatoria de fuerza en el eje X, obtener información de esto, acordándonos entonces de la definición de la fuerza de roce cinética, que es el coeficiente de roce cinético por la normal. Lo despejamos de acá. Acuérdense que la incógnita era este, ¿cierto? Aquí está la incógnita. Determinar el coeficiente de fricción cinética era la incógnita. La determinamos, despejamos de acá, obtenemos esto. La normal la sacamos del eje Y, como V por G, encontramos esto. Y finalmente la aceleración en el eje X con esta ecuación que viene de la cinemática para encontrar mu sub C. ¿Te acuerdo alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Se entiende? No, nos genera, estamos bien con eso, ¿cierto? Ok, acá, gracias Christopher. Acá nuevamente tienen que acordarse que hay muchas condiciones dando vuelta. En este caso, como hay roce, es que el roce se opone al movimiento, que si el cuerpo se mueve a la derecha, el roce actúa hacia el lado izquierdo. ¿Ya? Y que la normal siempre actúa perpendicular a la superficie. ¿De acuerdo? Entonces ese es el primer ejemplo, simple, fácil, bonito, no tan complejo. Déjenme ver cuál otro hay, para ver en qué vamos. Insisto, vamos a ver solo esto hoy día, así que... ya. Voy a pasar entonces, antes de pasar a este ejercicio de cuerdas, voy a ver otro ejercicio de roce. Este es el ejercicio de roce que está en las diapositivas que vienen por defecto. Ejercicio entonces, otro más. Un niño y una niña, dos jóvenes, chicos, futuro de la ciencia, intentan mover un refrigerador de 500 newton para esconderlo de su mamá. Para comenzar a moverlo, deben tirar con una fuerza horizontal de 230 newton. Una vez que se libera y comience a moverse, se puede mantener a velocidad constante con solo 200 newton. ¿Cuáles son los coeficientes de fricción cinética y estática? Fíjense que acá hay dos condiciones distintas. Bueno, primero, veamos los datos del problema. Nos dicen que están intentando tirar hacia la derecha. Un refrigerador de 500 newton, aquí que nos están dando el peso, ¿no es cierto? Por algo nos dicen 500, nos dan el 500 en una unidad de peso, de fuerza, que es el newton, así que este es el peso. Y tenemos dos situaciones. La primera, para comenzar a moverlo, deben tirar con una fuerza horizontal de 230 newton. Y una vez que se empieza a mover, se mantiene con velocidad constante con solo 200. Y nos piden el coeficiente de roce cinético y estático. ¿Por qué esto es así? Porque, les recuerdo, y esto lo vimos en la clase pasada respecto a los coeficientes de roce, porque siempre se cumple esto de acá, ¿no es cierto? Que es que el roce cinético, perdón, el roce estático tiene un máximo, que es cuando se empieza a mover el objeto, tiene el máximo, y luego, perdón, el roce tiene un máximo, que es el estático, que es cuando se empieza a mover el objeto, y después el roce baja y se mantiene constante cuando el cuerpo se está moviendo, que es el roce cinético. Teníamos estas igualdades, ¿no es cierto? Que es que la fuerza estática es menor o igual al coeficiente de roce estático por n, donde en este caso la igualdad se da cuando se empieza a mover, que es en ese punto, y la fuerza de fricción dinámica o cinética siempre es igual al coeficiente de roce por la normal. La fuerza estática es menor o igual, es igual cuando se empieza a mover el objeto. En las otras situaciones siempre menor, con ese límite, insisto, el límite superior, que es cuando se empieza a mover, y una vez que se empieza a mover, la fuerza necesaria para mantener el movimiento baja, y ese bajón está dado porque baja el roce, y el roce está dado en el movimiento por la fuerza de fricción dinámica o cinética, que es igual al coeficiente de roce por la normal. Entonces, en este caso tenemos esos dos ejemplos. El primero, el refrigerador a punto de deslizarse. Aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre, donde como nos dice que esto está para comenzar una fuerza horizontal de 230, así que este es el máximo. Acá está. O sea, este es el máximo, así que esta de acá, la fuerza de roce estático, ¿cierto? Estático es el máximo posible. Y este es el diagrama de cuerpo libre, donde tenemos las cuatro fuerzas involucradas. ¿Cuáles son? El peso, que apunta hacia abajo, como siempre. La normal,
que apunta perpendicular a la superficie, ojo, no siempre hacia abajo. Si tenemos un plano inclinado, la normal también se inclina, ojo con eso. Tenemos acá la fuerza de tensión. ¿Por qué de tensión? Porque, bueno, aquí puede ser cualquier fuerza, una fuerza F, pero acá le vamos a llamar tensión porque los niños están tirando con una cuerda. Y por lo tanto, hacia la izquierda, oponiéndose al movimiento, vamos a tener la fuerza de roce estático en este ejemplo. Y una vez que el refrigerador se empieza a mover, tenemos más o menos algo parecido. La norma y el peso, que siguen actuando igual. La tensión, que va a tener un valor distinto, de hecho aquí lo dice. En el caso 2 va a ser solo 200, en el caso 3 va a tener 230. Y como ya va a estar en movimiento, la fuerza de roce ya no va a ser la fuerza de roce estático, sino que va a ser la fuerza de roce cinética. ¿Ya? Entonces, esos serían los dos diagramas de cuerpo libre, con la condición, ¿no es cierto?, que en el caso de la izquierda, justo en ese punto, la fuerza de roce es la máxima. ¿Ya? Y como nos piden los coeficientes de roce de fricción, vamos a estudiar los dos casos para encontrar los coeficientes de roce. Y como los encontramos, igual a como hicimos en el ejemplo anterior, igual a como hicimos acá, ¿cierto? Aplicando la segunda ley de Newton a los dos ejes. Hagamos eso entonces. Partamos por el lado izquierdo, cuando el refrigerador está por moverse, aplicamos las leyes de Newton, la sumatoria de las fuerzas. La sumatoria de las fuerzas en el eje X es T más, porque es sumatoria, más la fuerza de roce, pero la fuerza de roce es negativa, apunta hacia el otro lado. Y esas son las dos fuerzas involucradas. Estas dos fuerzas van a sumar 0 porque en ese momento está a punto de moverse, es decir, aún está quieto, está justo antes de moverse, así que no hay aceleración. De tal manera entonces que la fuerza de roce en ese punto, la fuerza de roce estático, que es la máxima, va a ser igual a la tensión o a la fuerza que aplican los niños sobre el refrigerador. Eso en el eje X. Y en el eje Y también tenemos el equilibrio de fuerzas o la sumatoria de las fuerzas, la normal, que apunta hacia arriba, la fuerza de gravedad o peso, que apunta hacia abajo, por eso tiene un menos, y esta también va a ser igual a 0 porque por supuesto que esto está estático, o sea, está en equilibrio en el eje X. De tal manera entonces que al tener las dos ecuaciones y sumar, tenemos que la fuerza estática, máxima en este caso, es igual a la tensión y que la normal es igual a la gravedad. ¿Ya? Reemplazamos de los valores del enunciado, la tensión es 230, que es igual a la fuerza de roce máxima, la gravedad es 500 newton, que además va a ser igual a la normal, ¿cierto? Esta igualdad es de esta de aquí arriba y esta igualdad está de aquí abajo. ¿Ya? Es darle valores y luego escribir, ¿no es cierto?, el valor de la fricción de la fuerza estática, que en este caso, como es la máxima, la fuerza estática va a ser igual al coeficiente de roce estático por la normal, va a ser igual. Y de acá despejamos el coeficiente de roce estático dividiendo por la normal, de tal manera que el coeficiente de roce estático va a ser igual a la fuerza estática, que es la máxima, partido de la normal. Y en este caso tenemos los dos valores. La fuerza estática máxima es igual a la tensión, es decir, 230 newton. Y la normal es igual al peso, que es 500 newton, es decir, es dividir 230 por 500, obteniendo 0.46. Ese es el coeficiente de roce estático. Y para el caso en movimiento hacemos exactamente lo mismo. Las ecuaciones van a ser casi las mismas. Esto acá está malo, ¿cierto? Este no es el coeficiente de roce cinético, es el coeficiente de roce estático, el F sub K. Aquí hay un error de tipeo, el de la derecha. En el eje X entonces va a ser la tensión, la suma de las fuerzas, la fuerza de roce cinético, insisto, esto está mal acá, cinético va negativa porque apunta a la izquierda, de tal manera. Ahora, nuevamente, fíjense que en este ejemplo se puede mantener a velocidad constante con solo 200 newton, así que nuevamente tenemos que en el eje X no hay aceleración. Así que nuevamente encontramos esta igualdad. Nuevamente acá es la fuerza de roce cinético. ¿Ya? No es la fuerza de roce estática máxima, es la fuerza de roce cinético. Va a ser igual a la tensión porque no hay aceleración en el eje X. Y mientras tanto, en el eje Y, la sumatoria de las fuerzas es la misma, no cambió nada en este caso, es la normal más el peso, que apunta hacia abajo, así que es negativo, así que la normal va a ser igual al peso.
Y reemplazamos por los valores del enunciado. La fuerza cinética va a ser igual a la tensión, que en este caso es 200 newton. ¿Ya? Así que de aquí esta fuerza es, nuevamente, la cinética, en este caso, va a ser igual a el coeficiente de roce cinético, por eso es mu sub k por la normal, y va a ser igual a 200 newton, y esto es porque en la normal, ¿cierto? Perdón, esto es igual a 200 newton, está bien. Sí, bien digo. Es que esta es la fuerza, de nuevo, esta es la fuerza de la izquierda, ¿cierto? Es la fuerza de roce cinético, es igual a la tensión, 200. Y además, la fuerza de roce cinético es el coeficiente cinético por la normal. Entonces, para obtener el coeficiente de roce cinético hay que dividir por la normal. Nuevamente, la normal pasa dividiendo, así que el coeficiente de roce cinético es igual a 200 newton partido la normal. La normal son 500 newton, la misma de antes. Así que el coeficiente de roce cinético es 0.4. Así que ahí están los dos coeficientes de fricción, estático y cinético. El estático 0.46, el cinético 0.4. Nuevamente acá lo que hemos ocupado en este ejemplo particular es el peso del refrigerador, el equilibrio con la normal en el eje Y, y que primero se comienza a mover con 230, eso corresponde al límite máximo del coeficiente, perdón, de la fuerza cinética, estática, perdón, el máximo de la fuerza estática. Y luego cuando se empieza a mover, como se mueve con velocidad constante, tenemos la igualdad con la fuerza cinética. ¿Ya? Y luego ocupar la segunda ley de Newton y despejar y reemplazar. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Una duda, consulta, reclamo, sugerencia? ¿Queda claro entonces que es lo mismo que hicimos antes o muy parecido a lo que hicimos antes? Y todos estos ejemplos se hacen bastante parecidos, no hay tanta diferencia. Solo que hay que tener cuidado con ¿cuánto se llama? Con las particularidades de cada ejercicio. Eso es lo único que hay que hacer. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. Sigamos entonces viendo más ejemplos. Insisto, la clase de hoy día son ejemplos, niños. Estoy grabando, ¿cierto? Sí, está. Uy, menos mal que está grabando. Saludos a la gente que está viendo la grabación y está llegando hasta este punto. Bien, es que empezaron obviamente desde el principio. Seguimos viendo entonces ejemplos. Veamos este ejemplo que tiene un sistema de cuerdas y poleas. Recuerden que para nosotros todas las cuerdas van a ser simples instrumentos que transmiten una fuerza que se llama tensión, o tensión de la cuerda, sin ninguna pérdida, y que las poleas, lo único que hacen las poleas es cambiar la dirección de las fuerzas, nada más. ¿Ya? Veamos este ejemplo entonces. Ejemplo 5, un bloque de masa M1 sobre una superficie horizontal rugosa se conecta a una esfera de masa M2 mediante una cuerda ligera sobre una polea también ligera. Eso es una forma fancy de decir que la masa es despreciable. Y sin fricción. La polea sin fricción, como está mostrado en la figura. Al bloque se le aplica una fuerza de magnitud F en un ángulo alfa. Fíjense que aquí la fuerza tiene un angulito, ojo, atención, cuidado, con relación a la horizontal, y el bloque se desliza hacia la derecha. Eso es importante. El coeficiente de fricción cinético entre el bloque y la superficie es mu sub c, y nos piden determinar la aceleración de los dos objetos. ¿Ya? Tiene sentido acá, la superficie es rugosa, así que superficie horizontal rugosa. El rugoso es una forma de decir que hay roce, por si acaso. La que no tiene fricción es la polea. Eso es una forma fancy de decir que no hay pérdidas en la polea. Es decir, una polea ideal solo le cambia la dirección a la fuerza, no hay una pérdida. En un mundo real habría pérdida, acá no. ¿Y qué más? Y nos dan el coeficiente de roce cinético porque el cuerpo efectivamente se mueve. Así que nos piden determinar la magnitud de la aceleración de los dos objetos. ¿Ya? ¿Por dónde partimos entonces? Nuevamente, por donde hay que partir es por lo primero, siempre los diagramas de cuerpo libre. ¿Ya? Siempre partan por el diagrama de cuerpo libre porque estamos hablando de fuerzas.
Independientemente de que las fuerzas en algún momento sean cero, pero tenemos que partir siempre por el diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Partamos por el diagrama de cuerpo libre, entonces, ahí está la solución, entonces. Aquí la clásica, como es una cuerda, aquí hay una sola cuerda, ¿ya? Entonces la primera suposición siempre va a ser válida, que es que la tensión en la cuerda se transmite de la misma magnitud, con dirección distinta, porque aquí evidentemente cambia la dirección de la tensión, aquí la tensión apunta hacia arriba, aquí apunta hacia la derecha, a la izquierda, perdón, la tensión es para el otro lado, ¿cierto?, de la cuerda. Pero además, como es una sola cuerda, la magnitud de la aceleración es la misma para ambos objetos. ¿Ya? Eso no siempre pasa, hay algunos ejemplos en los que no pasa, sobre todo cuando esta cuerda da una vuelta, pero en este caso sí pasa, ¿ya? Porque es una cuerda, es una línea recta que... una línea recta, ¿no? ¿Ya? Otra cosa acá que vale la pena decirla llegado a este punto es que uno no siempre sabe hacia dónde se va a mover este cuerpo. ¿Ya? En este caso nos dicen que el bloque se desliza hacia la derecha, pero si no nos dijeran, una buena asunción, y quizá lo vemos en algún ejercicio, quizá más adelante, es asumir alguna dirección de movimiento y se les da negativos porque se mueve hacia el otro lado. En este caso sabemos que se mueve a la derecha, así que no hay tanto problema. ¿Ya? Entonces, nuevamente, lo primero, asumir el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre del objeto de la izquierda es el más simple, hay solo dos fuerzas actuando, aquí están, la gravedad, como siempre, actuando hacia abajo, y la tensión de la cuerda actuando hacia arriba, por supuesto, acá está la tensión de la cuerda. Acuérdense que las tensiones, al igual como pasa con los roces que siempre se oponen al movimiento, la tensión siempre es tal que la tensión se mantiene. Entonces, en este ejemplo, evidentemente la tensión apunta hacia arriba. Ahí está, el diagrama de cuerpo libre de la masa 2. Y el diagrama de cuerpo libre de la masa 1 es un poco más complicadito porque hay muchas fuerzas actuando sobre la masa 1. La primera es la fuerza F, esta fuerza externa que está actuando y que además tiene un angulito. La segunda fuerza, por supuesto, que es el peso, que está siempre hacia abajo. La tercera, la normal, porque esto, evidentemente, como la mesa esta, la superficie horizontal no se rompe, así que la normal está actuando. Y además tenemos dos fuerzas más apuntando hacia la izquierda. La tensión, esta tensión que está acá, que tiene que apuntar hacia la izquierda, porque nuevamente la tensión se opone al objeto. O sea, si la cuerda tiene el objeto a la derecha, la tensión apunta hacia la izquierda, que tiene que mantenerse tenso. Y además está la superficie horizontal rugosa, que más encima el bloque se desliza hacia la derecha. Como el bloque se desliza hacia la derecha, el roce se opone al movimiento, así que el roce apunta hacia el lado izquierdo. Ahí está entonces el cuerpo de masa M1, este de acá. Tiene 5 fuerzas actuando sobre él. Ahí está la normal, el peso del objeto, la fuerza esta con el angulito, la tensión de la cuerda y el roce que apuntan hacia la izquierda, niños. ¿Ya? Y entonces, y además, entonces, con eso estamos bien, ¿cierto? Los diagramas de cuerpo libre no hay ningún problema. Pero además hay una cosa que, así como las cuerdas transmiten fuerza, transmiten tensiones, las cuerdas ideales tienen otra característica que transmiten aceleración. Permítame dibujar el dibujito este de acá. Este de aquí es así, ¿cierto? Es una pelota, una cuerda, perdón, va aquí. Aquí está la polea ideal, la mesa va a estar acá. No me gustó dónde quedó la mesa. La polea, sí, la mesa va a estar aquí. Hice muy largo el... Ahí sí, hasta ahí. Y esto va a estar amarrado aquí. Y aquí va a estar el cuerpo de masa. Este es el M1 y este de acá es el M2. Entonces la cuerda transmite la tensión, pero además la cuerda transmite el movimiento, que es una cuestión que viene de... Esto también lo dedujimos o lo intuimos más que lo dedujimos, o una condición que le impusimos al movimiento de los carritos el que vimos en clase el miércoles pasado. Entonces, si este cuerpo se mueve hacia la derecha, con la aceleración, que debe tener aceleración, aunque puede que la aceleración sea cero, pero ya vamos a calcularla, sabemos que se desliza hacia la derecha, y como esta cuerda transmite la aceleración, digamos, en una sola línea, de acá, en virtud de esta polea de acá, uno puede deducir que esta aceleración, o que esta cuerda transmite la aceleración hacia este cuerpo, hacia arriba.
¿Ya? ¿De acuerdo? Y eso es debido a que la cuerda tira hacia un solo lado, ¿no? O sea, si tiras a un solo lado, la aceleración que tira este cuerpo de acá, que se mueve hacia la derecha, en virtud de esta cuerda de aquí, tiene que mover el cuerpo de abajo hacia arriba. No tiene sentido que se mueva hacia abajo. Si se mueve hacia abajo, la cuerda se está estirando. ¿Ya? La cuerda, acuérdense que la cuerda es inextensible y es como rígida, en el sentido de que es inextensible y además está tensa. ¿Ya? No es un sólido, obviamente, una cuerda, pero cumple con las dos características. Eso significa que en este ejemplo, dado que el cuerpo se mueve a la derecha, esta cuerda de acá transmite ese movimiento a la otra masa y la mueve hacia arriba. ¿Ya? ¿Por qué esto es importante? Porque a la hora de escribir las ecuaciones de movimiento, perdón, la segunda ley, tenemos que ocupar esto. Efectivamente, aquí está para el cuerpo de masa 2. Aquí está la sumatoria de fuerza en el eje X, es 0, así que no entregué información. Pero en el eje Y sí entregué información. Entonces, sumamos las fuerzas del eje Y, tenemos la tensión que apunta hacia arriba, menos la gravedad que apunta hacia abajo, el peso es la masa por la gravedad, y esto genera una aceleración que es positiva hacia arriba, en virtud del dibujito que acabo de hacer, ¿cierto? En virtud de esto, de que la cuerda transmite la aceleración de manera lineal, porque no se estira. Así que esta sumatoria de fuerzas en el eje Y produce una aceleración positiva en el eje Y. Por eso a la derecha es la masa por la aceleración y la aceleración es, perdón, y este término es positivo. Y esto es porque este término de la masa por la aceleración apunta hacia arriba. ¿Ok? De tal manera que si yo despejo la tensión de acá, este término que está restando pasa a la izquierda, así que la tensión de la cuerda es la masa m2, es decir, la masa que está colgando, por la suma de las aceleraciones. ¿Ya? Esto igual tiene algo de sentido, ¿cierto? O sea, si tienen un cuerpo colgando que se mueve hacia arriba, la tensión que se produce en la cuerda es debida al peso que tira hacia abajo y a ustedes que tiran hacia arriba. Entonces tiene sentido que la tensión, en este ejemplo, sea la suma de las aceleraciones por la masa. ¿Ya? Esa es entonces la tensión esa es la tensión, dada la información del lado del cuerpo de masa M2. Aquí está la información que obtuvimos del equilibrio de fuerzas en M2. Y ahora vamos al bloque de masa M1. Fíjense que este es un problema un poquito más complicado porque esto es todo algebraico, así que si se confunden me avisan. Vamos al cuerpo de masa M2. La misma lógica, la sumatoria de las fuerzas igual a la masa por la aceleración. Acá está la sumatoria de las fuerzas en el eje Y. Fíjense que en el eje Y hay tres fuerzas actuando. La normal, la gravedad y la componente de esta fuerza en el eje Y, porque esta fuerza tiene un angulito acá. De esta interpretación geométrica se ve inmediatamente que la componente de esta fuerza en el eje Y va con el seno del ángulo, ¿cierto? Que está de acá. Va con el seno del ángulo, el cateto adyacente, y además va en el eje Y positivo. ¿Cierto? Esto es... ¿qué pasó? Esto es así, ¿cierto? No me gusta. Esto es así. Voy a hacer la pura fuerza esa nomás. Sí. Esto es así. Esta fuerza F de acá tiene un ángulo. Entonces, en los ejes coordenados, ¿cierto? Va a tener una componente, el FX, perdón. No, FI está bien. Y una componente FX. Y evidentemente la componente FI va con el seno y además es positiva. Como bien está el dibujito que lo terminé dibujando muy en la esquinita. Nada que la herramienta de selección no pueda solucionar. ¿Ya? Entonces estamos de acuerdo con eso. Si hay dudas me preguntan. Y entonces en el eje Y tenemos esta como sumatoria de fuerza, la normal que apunta hacia arriba, la componente de la fuerza F que va con el seno, que apunta hacia arriba, por eso es positiva, y el peso que apunta hacia abajo, por eso es con un menos. Acá está. Y esto igual a 0 porque en el eje Y está en equilibrio. Evidentemente el cuerpo se mueve a la derecha, así que está en equilibrio en el eje Y. De donde podemos despejar, fíjense que todos estos son datos. La masa M2 es un dato, la gravedad por supuesto que es un dato. ¿Qué más es un dato? Bueno, la fuerza aplicada era un dato.
Aquí está la fuerza aplicada en un dato. Y el ángulo también en un dato. Así que de acá podemos despejar la normal, que vendría siendo la única incógnita presente. Que la normal resulta de pasar, digamos, todo este hacia la derecha. Queda esto positivo y esto negativo. Fíjense que en este caso la normal no es el peso. ¿Ya? Y esto porque hay una fuerza vertical adicional. Bueno, la componente de la fuerza vertical que le baja un poco a la normal. ¿Ya? La normal es un poquito más bajita. ¿Ya? Eso en el eje Y. Y por su parte en el eje X lo mismo, sumamos las tres fuerzas involucradas, la tensión que es negativa apunta hacia el lado izquierdo. Ojo que este menos T, este T es como el valor absoluto, ¿cierto? Es como la norma, es menos T. Vectorialmente sería T, pero en componentes menos T apuntando hacia la izquierda. Y bueno, el roce que también va a la izquierda, lo habíamos visto de acá. Ay, esto no era, me equivoqué, de acá. La fuerza de roce también va a la izquierda, así que también va con un menos. Y la única que va a la derecha es la componente de f en el eje X que va con el coseno, así que es menos t más f coseno de teta menos f de c, y esto va a ser entonces igual a m1 por ax, porque acuérdense que la aceleración, lo dice el enunciado, el bloque se mueve, se desliza hacia la derecha, así que la aceleración apunta hacia la derecha, es decir, en estas coordenadas es positiva a x y por supuesto que va multiplicada por la masa m1, ¿cierto? Sí, m1. ¿Ya? Aquí está. Y de acá se puede despejar la tensión. El valor de la tensión entonces ya está incluido el signo, así que se despeja. Va a ser f coseno, ¿cierto? Es pasar perdón, es pasar esto hacia el otro lado y este hacia el otro lado, así que, bueno, es un despeje de una ecuación. La tensión entonces va a ser esta suma de acá, ¿cierto? Va a ser f coseno menos f de c menos m1 por a1, que es la aceleración, y el m1. ¿Ya? Hasta acá estamos de acuerdo, ¿cierto? Hasta acá lo que hemos usado es aplicar las ecuaciones de ¿cuánto se llama? De la segunda ley en los cuatro ejes. Ya no hemos usado nada más. ¿Ya? Perdón. Acá donde se viene lo tricky, déjenme recordarles un poco esto que lo vimos en las cuerdas. No sé si lo vimos. No lo vimos acá. Ya me acordé dónde lo vimos. Perdón, disculpen. Estábamos acá. Esto lo vimos aquí. Esto estaba acá. Acá. Lo habíamos dicho que una cuerda ideal es un aparato que transmite una fuerza con la misma con el mismo módulo, digamos, con la misma intensidad, pero le cambiaba la dirección. En este ejemplo habíamos visto la cuerda produce estas dos fuerzas que son iguales, la T' y la T2', la T' sobre el cuerpo, la T2' sobre el techo. Son fuerzas que son opuestas porque en una cuerda, la cuerda, digamos, una tira para un lado, la otra para el otro, pero el módulo es el mismo. ¿Ya? La norma es el mismo porque, de nuevo, la cuerda no se estira ni se comprime. ¿Ya? La cuerda solo transmite la fuerza. ¿Qué significa esto? Que esta tensión de acá, que es la tensión que siente el cuerpo 2, 1, y esta tensión de acá, que es la tensión que ejerce el cuerpo 2, son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque están transmitidas por la cuerda sin pérdidas. ¿Ya? Y acá ya consideramos la componente vectorial al ponerle aquí un más, ¿no es cierto? Y aquí un menos, así que acá tenemos solo la norma, el módulo de esta tensión. Y como esta tensión está en la misma cuerda, las dos son iguales. ¿Ya? Entonces, ¿de acuerdo? Porque eso es lo que hace una cuerda ideal, transmite una tensión, transmite una fuerza. Nuevamente, acá la componente vectorial ya la agregamos acá, así que no hay que agregar ningún signo adicional. Así que esa tensión y esa tensión, esta de acá, perdón, son iguales. ¿Ya? Esa con esa. ¿Ya? Así que la igualamos, que es lo que hacen acá. Aquí está la tensión que viene, la tensión que viene de la información del cuerpo 1, aquí está. Y al lado izquierdo la tensión que viene del cuerpo 2, que es esta de aquí. Que nuevamente esta T es la misma para ambas porque es la tensión en la misma cuerda. ¿Ya? Y porque estamos considerando el módulo, la componente, la característica vectorial está en ese menos de ahí, así que ya la consideramos. Así que igualamos esta T de acá, este F coseno menos FC menos M1A1, igualamos con el M sumatoria de las aceleraciones. Y además, como yo les había dicho en este monito de aquí,
de aquí, la cuerda además la aceleración la transmite igual, porque el movimiento es el mismo. ¿Ya? En este ejemplo. Así que además, las dos aceleraciones son iguales, es decir, eh, esta aceleración que viene de aquí, que es la aceleración del cuerpo 2, y la aceleración del cuerpo 1 son iguales. No son iguales vectorialmente, porque una apunta en el eje X, la otra apunta en el eje, una apunta en el eje Y, la otra apunta en el eje X, pero sus módulos son iguales, porque nuevamente la cuerda ideal transmite sin comprimirse ni estirarse, y porque además sus componentes vectoriales ya la consideramos al poner esto de acá positivo y esto de acá positivo, así que en realidad aquí estamos jugando con las normas, no más con los módulos. Así que no tenemos ningún problema en decir que estas dos aceleraciones son iguales, la AX y la AI son iguales. Esta es la misma, esto es parecido a lo que asumimos en clase cuando vimos el problema de los carritos que se estiraban con los ganchos y yo les dije que los tres tenían la misma aceleración porque eran como un solo conjunto. Esta es la misma idea, eh, pero esta transmisión de la aceleración viene dada por la cuerda ideal. ¿Ok? Así que las dos aceleraciones son iguales. Acá está. Y entonces, y escribiendo entonces una sola aceleración, que AX va a ser igual a AI, igual a una cierta aceleración, y que estas dos tensiones son iguales, las igualamos, obtenemos esto de acá, de donde despejamos la aceleración. Esto es una cosa algebraica, ¿cierto? Me la voy a saltar, pero esto es álgebra. Se puede demostrar, esto es pasar esto hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Ahí queda M2 más M1. Este G con este M2 pasan al lado derecho restando, acá está, y al lado izquierdo me queda A por la sumatoria de estas dos masas que pasa dividiendo, así que la aceleración es este valor de acá, ¿ya? Y recordando que el coeficiente de roce cinético o la fuerza de roce cinética es el coeficiente de roce cinético por la normal, y la normal es esto de aquí, este es N mayúscula. Así que de acá encontramos que el coeficiente de roce, aquí KC, el error de tipeo, cinetic, kinetic, la fuerza de roce cinético es el coeficiente de roce cinético por la normal, que es esto. Acá la normal no es solamente mg, sino que baja un poco por culpa de esta fuerza oblicua. Y lo reemplazamos acá, ¿no es cierto? Queda esto de aquí, de tal manera que esta es la aceleración. Esto, de nuevo, esto es una cosa algebraica. Esta es la aceleración del cuerpo, de este cuerpo en esta situación. Y lo otro es un reordenamiento algebraico, esto es un truco matemático, digamos, para que quede menos feo, no sé si queda menos feo. De hecho, igual que un poco menos feo, aquí está la fuerza, aquí está el SF con SF, así que queda el coseno, S menos por menos da más. Ahí está mu sub C por seno. Después restan la gravedad porque los componentes de la gravedad también van los dos restados, así que S menos con S menos queda afuera. Aquí está la sumatoria de M2, mu sub C por M1, que va con un más, puesto que S menos está ahí, por la gravedad partido de la sumatoria de las masas. ¿Ya? ¿De acuerdo? Este problema era un poquito más complejo, un poquito más largo, un poquito más completo. Nuevamente acá la gracia es que tenemos dos cuerpos que se mueven uno con respecto del otro, unidos por una cuerda ideal que ejerce una tensión ideal, no se comprime ni se estira, la tensión es la misma, vectorialmente apuntan en direcciones distintas, pero la norma es la misma, y para la aceleración, la misma historia, la aceleración que transmite la cuerda es la misma, por eso las aceleraciones eran iguales, y el procedimiento nuevamente el mismo, escribir los diagramas de cuerpo libre, de los cuerpos libres, del cuerpo M2 y del cuerpo M1 con todas las fuerzas involucradas, y de este diagrama y de la segunda ley de Newton, obtener información del problema y luego ver cuál me sirve para reemplazar en cuál. Y en este caso era algebraico, así que esto es más feo o menos bonito, se obtiene esa aceleración. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Conflictos? ¿Soluciones? Eh,
Si no tienen dudas, voy a hacer el último, aprovechando que estamos acá, digamos, y que quede grabado. Sé que dije que eran 50 minutos, así que me voy a pasar de nuevo, pero creo que no, no va a haber problema, ¿cierto? Que hagamos el último ejemplo. Lo paso más, como ya creo que ya se entiende, digamos, la mecánica es siempre la misma, así que veamos este último ejemplo, la máquina de Atwood, la pueden buscar en la literatura. Cuando dos objetos de masas distintas cuelgan, fíjense que estas masas van a ser diferentes, cuelgan verticalmente sobre una polea sin fricción, nuevamente de masa despreciable, es decir, una polea ideal, como está en la figura. El dispositivo se llama máquina de Atwood. Son dos masas que cuelgan en una polea que no genera fricción, así que no hay pérdida de fuerza en el medio. Se usa a veces en el laboratorio para calcular el valor de la gravedad. Y la idea o el ejercicio es, dado esto, ¿cierto?, determinar la aceleración de los objetos y la tensión de la cuerda ligera. Cuerda ligera, cuerda sin masa, cuerda ideal. Nuevamente, la misma idea, siempre lo mismo. Tenemos dos cuerpos, escribimos los diagramas de cuerpo libre de los dos cuerpos. El cuerpo de masa M1 afectado por dos fuerzas, la fuerza 1, o sea, la fuerza de gravedad o el peso y la tensión que apunta hacia arriba. Y el cuerpo 2 afectado por las mismas fuerzas, la fuerza peso, que en este caso es el peso de la 2, es otro peso distinto, y la tensión que, como es una cuerda ideal, es la misma tensión en módulo. Fíjense que obviamente el vectorialmente, bueno, en este caso son iguales porque apuntan en la misma dirección, pero en general no es así, pero sí va a ser igual en módulo. Entonces, como la cuerda ligera, masa y peso despreciable, la tensión se transmite a todos los puntos de ella igual, cuerda ideal, de modo que la aceleración del cuerpo de la 1 es igual en magnitud a la aceleración del cuerpo de masa M2, es decir, la misma lógica de este ejemplo de acá, ¿no es cierto? Es la misma lógica si tenemos la máquina acá. Mi habilidad para hacer círculo es horrible. Tenemos la máquina acá, tenemos la cuerda, Mi habilidad para hacer cuerdas también es horrible. Aquí tenemos el cuerpo 1, acá tenemos el cuerpo 2. Si este cuerpo acelera hacia abajo, por ejemplo, la cuerda va a transmitir la misma aceleración y al otro cuerpo lo va a empujar hacia arriba. O al revés. ¿Ya? Depende de cuál es la situación. ¿Ya? Así que, nuevamente, la tensión se transmite igual y la aceleración se transmite igual. Entonces, acá donde yo les decía que pasa lo que les decía adelante, a veces hay que asumir que esto cae hacia algún lado. Vamos a asumir que cae hacia acá. Así que se mueve hacia abajo del cuerpo de la derecha. Asumamos eso, se puede asumir lo contrario. Si se asume lo contrario y la respuesta es contraria, va a aparecer un menos. ¿Ya? Asumamos eso entonces. Aplicamos entonces la segunda ley de Newton al cuerpo de masa M1, es decir, el cuerpo que se va a mover hacia arriba. Aquí está la sumatoria de las fuerzas en el eje Y, la tensión que apunta hacia arriba, menos el peso que apunta hacia abajo, va a ser igual a la masa por la aceleración, que vamos a suponer que apunta hacia arriba, así que este lado es positivo. De tal manera entonces que la tensión va a ser igual a, esto es pasar esto sumando, este es el peso, es masa por la aceleración, masa por la gravedad, pasa sumando al otro lado, así que la tensión va a ser la masa M1 por G más M1 por A, es decir, la tensión en el cuerpo, la información que obtenemos de la tensión en el cuerpo de la izquierda es la masa del cuerpo de la izquierda por la suma de las aceleraciones. Si aplicamos la segunda ley de Newton al cuerpo de la derecha, obtenemos algo muy parecido. Nuevamente, la sumatoria de las fuerzas en el eje Y al lado derecho es la tensión que apunta hacia arriba, así que es positiva, más la gravedad que apunta hacia abajo, por lo tanto es negativa. Aquí está la fuerza de gravedad. Y en este caso, dado el dibujín, ¿cierto? Aquí está el dibujín, habíamos supuesto que la aceleración del cuerpo de la derecha va hacia abajo. Así que en este caso se tiene esto de acá, que la sumatoria de las fuerzas del eje Y es menos la masa por la aceleración, porque le vamos a suponer que se mueve hacia abajo. Así que del segundo cuerpo, la tensión va a ser igual a la masa 2 por la gravedad, que es este término de acá, el del peso, que pasa sumando al otro lado, el peso es la masa por la gravedad, menos la masa por la aceleración. Así que la información del cuerpo 2 es que la tensión es la masa 2 por G menos A, por la resta de las aceleraciones.
Y nuevamente, como esta tensión es la misma, porque es una cuerda ideal y es de la componente vectorial ya la consideramos, y más encima en este caso vectorialmente son iguales, esta tensión con esta tensión es igual, así que este término con este término son iguales, los reemplazamos, o los igualamos, perdón, aquí está la igualdad, y de acá despejamos esta aceleración. Este paso nuevamente es algebraico, considera este término de acá, este término con S, pasar a la izquierda, pasar a la izquierda, es una cosa algebraica, les recomiendo que lo hagan. De tal manera entonces que la aceleración es este término de acá. ¿Sí? Es la resta de las masas, M2 menos M1, partido la suma de las masas por la gravedad. ¿Ya? Acá nuevamente lo que hemos hecho es escribir los diagramas de cuerpo libre, suponer que la cuerda es ideal, que también es la tensión con igual signo, perdón, con igual módulo, que además la aceleración que transmite es la misma, dado este dibujito, ¿cierto? O sea, si el cuerpo se mueve hacia un lado, la cuerda hace que el otro, en este ejemplo, se mueva en la misma dirección de la cuerda. Escribir o dibujar los diagramas de cuerpo libre, escribir las leyes de Newton para los dos cuerpos y obtener información de allá. En este caso lo que hacemos es igualar las tensiones para obtener la aceleración, que es el mismo valorcito porque es igual. Para ambas obtenemos que la aceleración es este término de acá. Y con la aceleración podemos encontrar la tensión de la cuerda. Si nos pidieran encontrar la tensión, de hecho creo que lo piden, ¿sí? Piden encontrar la tensión. Con esta aceleración reemplazamos ya sea aquí o aquí, se reemplaza en cualquiera de los dos, y se obtiene el mismo valor, que es que la tensión, algebraicamente hablando, es M1 por esta cantidad gigante de acá, es decir, esto de acá. ¿Ya? Les dejo como tarea, se los dejo como tarea y puede que se los deje como tarea de verdad. Esta parte de acá. Describir el movimiento del sistema si los objetos tienen la misma masa y si una de las masas es mucho mayor que otra. Y además puede que le agregue acá que me describan qué pasa cuando una masa es mayor que la otra y cuando la otra es mayor que la 1. Puede ser que se me ocurra mandarle porque además me falta mandarle por ahí un control individual, así que puede que se me ocurra de esto. Y eso, entonces eso es la clase de hoy día. Vimos ejemplos de fuerza. Dudas, consultas, sugerencias, reclamos, puntualizaciones. Me pasé igual de las 2020, pero de las 2220, pero espero que les haya servido. Si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta, alguna consulta, como hace el Coco Legrand, pregunten o callen para siempre. No. No callen para siempre. ¿Tienen alguna duda? ¿Dudas, consultas, preguntas, reclamaciones territoriales? No. Si no, lo dejamos hasta acá. Aquí termina la clase. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por los que vieron el VOD hasta este punto y nos vemos en otra oportunidad.